Haremos un pan de caja integral de tamaño mediano, del cual podemos obtener de 12 a 16 rebanadas. Vamos a necesitar 3 tazas de harina integral, que son como 450 gramos. Es la que podemos encontrar en el supermercado. Vamos a usar también 1 taza y 1/4 de agua tibia, que son 300 mililitros, y la temperatura a la que la usaremos es más o menos similar a la temperatura de nuestro cuerpo. Se requiere la 1/4 parte de 1 taza de azúcar morena. Si no tiene azúcar morena, puede utilizar azúcar blanca regular. Una cucharita y media de sal, que son aproximadamente 8 gramos. 1 cucharita más 3/4 partes más de 1 cucharita de levadura seca, que son alrededor de 5 gramos. 2 cucharadas de alguna forma de grasa. Yo estoy usando aceite de oliva, pero puede utilizarse mantequilla, margarina, manteca, manteca vegetal o aceite comestible ordinario. También vamos a necesitar una pieza de huevo, que la utilizaremos para barnizar el pan antes de meterlo al horno. Lo primero que vamos a hacer es activar nuestra levadura. Esto lo hacemos especialmente en verano para verificar que la levadura está activa y no se ha dañado con las altas temperaturas ambientales. Vamos a mezclar en nuestra agua tibia azúcar morena, levadura, y le vamos a añadir de nuestra harina, que ya tenemos medida, una cantidad que sea equivalente a 1 cucharada copeteada. Mezclaremos y dejaremos reposar nuestra levadura por unos 10 o 15 minutos o hasta que esté burbujeante. Ya pasaron 15 minutos y la levadura ya está activa, está burbujeante. Vamos al siguiente paso. Lo primero es mezclar la sal con nuestra harina y tratar de revolver lo mejor posible. Agregar el aceite a los líquidos y también mezclar con una cuchara. Enseguida mezclaremos los líquidos con los sólidos y, haciendo uso de una espátula, vamos a tratar de incorporar todo. Ya logré incorporar sólidos y líquidos. Tardé como unos 3 minutos usando mi espátula. Si se está usando una batidora, con un par de minutos a velocidad baja es suficiente para incorporar todos los ingredientes. Lo siguiente que voy a hacer es enharinar mi mesa un poco. Bajaré mi masa y empezaré a trabajarla unos 8 o 10 minutos a mano, o si estoy usando una batidora, con aspa de gancho, en unos 5 o 6 minutos voy a lograr hacer una buena masa. Recuerden que no es necesario amasar todo seguido. Si se cansan, pueden amasar 1 minuto, descansar 5. Si están sintiéndola muy pegajosa, pongan una muy pequeñita cantidad de harina en la superficie y empecemos a amasarla. Tardé 11 minutos
en lograr que mi masa estuviera suave. Ya no está pegajosa, es blanda. Lo siguiente que voy a hacer es a ponerla a reposar. Enseguida voy a enaceitar un recipiente y a esparcir este aceite. Recuerden que el objetivo de esta etapa de enaceitado es para que conforme vaya creciendo la masa no se pegue al recipiente y no sea muy difícil separarla. Voy a pasar mi masa al recipiente. Primero la pongo de un lado, luego la giro y la dejo reposando. Va a estar a temperatura ambiente. La voy a cubrir con un plástico, pero antes de cubrirla voy a humedecer los bordes de mi recipiente para que se quede sujeto el plástico. La voy a tapar. La voy a dejar reposando hasta que duplique su volumen, lo cual probablemente suceda en unos 50 a 60 minutos. Después de una hora, la masa duplicó su volumen y vamos a sacar el gas en exceso que tenga, reamasándola para que nos quede con un migajón muy homogéneo. Enseguida la pasaré a la mesa ligeramente enharinada para seguir presionándola un poquito para que nos elimine todas las burbujas que tenga. Solo se requieren un par de minutos para quitarlo esponjado. Enseguida enaceitaré un poco el molde donde voy a llevarlo al horno. Puede usar una brocha, una servilleta, la mano, lo que cada quien guste para poderlo enaceitar lo más parejito posible. Con mi mesa ligeramente enharinada y el rodillo también ligeramente enharinada, voy a tratar de extenderla. No busco una forma definida, un cuadrado, un rectángulo, lo que sea. Lo que busco es que el ancho de mi masa corresponda al ancho de mi molde. Entonces ya la tengo bien estirada. Voy a enrollarla desde uno de los extremos. Y la voy a pasar a mi molde engrasado, dejando el extremo hacia abajo. Voy a volver a cubrirla con un plástico y la voy a dejar reposar hasta que mi masa llegue al borde del recipiente o que toque el plástico. Eso serán aproximadamente 30 minutos. Cuando hayan pasado unos 15 minutos, voy a encender mi horno para ir precalentándolo. Voy a usar una temperatura de 190 grados centígrados o 375 grados Fahrenheit para el precalentamiento. Ya ha esponjado lo suficiente, ya está tocando el plástico. Se lo vamos a quitar. Vamos a barnizar la superficie con huevo batido, con mucho cuidado para evitar aplastarlo. O sea, lo vamos a hacer sin ejercer mucha
mucha presión, y en este caso es opcional ponerle algo en la superficie para decoración. Puede ser ajonjolí o alguna otra semilla. En este caso yo le voy a poner un poquito de salvado en la superficie, pero se puede poner cualquier tipo de semilla. El más común es el ajonjolí. Fueron 20 minutos los que tardó en elevarse. Ya está lista para entrar al horno. Ya lo tengo precalentado. Para mí es mucho más fácil colocar el molde del pan en una charola para meterlo al horno, porque así se puede manipular con más facilidad. He colocado mi pan en el centro del horno a una temperatura de 190 grados centígrados o 375 grados Fahrenheit, y lo voy a hornear por alrededor de 40-45 minutos o hasta que tenga un color dorado. Estuvo por 40 minutos en el horno. Lo vamos a dejar 10 minutos en el molde y luego lo sacaremos y pasaremos a unas rejillas para enfriarlo y poder rebanarlo. Para poder desmoldarlo, vamos a pasar un cuchillo todo alrededor. Ya fuera del molde, esperaremos unos 30 minutos a que se enfríe y poder rebanarlo. Se obtuvo un pan muy suave, de muy agradable aspecto, con una miga muy blanda, blando también, denso, porque los panes integrales son más densos que los panes no integrales, pero está de excelentes características. Esta pieza de pan pesa aproximadamente 800 gramos y se pueden obtener de 12 o hasta 16 rebanadas, más o menos de 1 centímetro de grosor.